Buenas, ¿se escucha? Hola, Hola, escucha. sí, sí. Buenas Hola, tardes. Hola, Buenas. buenas, buenas. Hola a todos, ¿cómo están? hola, buenas tardes, ¿Todo ¿cómo están? bien? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Hola, ¿todo Hola a bien? todos, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Se van sumando de a poquito a este encuentro. Agradezco enormemente, sumamente la convocatoria, ¿no es cierto, Pau? Sí, claro, felices, excelente. Un Felices, éxito, excelente. felicitaciones, Jess, y al equipo de Team Tape también. Excelente, excelente. Bueno, gente, les agradezco mucho, por supuesto, por conectarse. Mientras se van sumando, nosotros, la idea de este encuentro es sumar, bueno, tópicos, algunos consejos, algunos tips, de acuerdo, obviamente, a las temáticas. Hoy en esta tercera edición, o esta tercera sesión, vamos a estar conversando acerca de lo que es el mix entre la fórmula de inteligencia artificial con también el employer branding y también lo que es la experiencia del candidato. Bueno, para comenzar, yo voy a compartir pantalla principalmente mientras se van. Pau, sí te voy a pedir, si vos me haces de segunda, admitir a las Y personas que admitiendo a la van. gente. Dale, yo me ocupo. Exactamente, qué grande, gracias, Pau. Bueno, obviamente me voy a presentar para aquellos que no me conocen, aquellos que sí, por supuesto. Desde ya tienen habilitado el chat para que nos cuenten de dónde nos están escuchando, de dónde nos están viendo también. Seguramente, y qué hora están, en qué hora tienen en cada una de las regiones. Por lo menos aquí en Argentina, en Buenos Aires, son la 1:07 del mediodía, de la tarde. Con lo cual, bueno, se han convocado muchas personas de distintas partes de Latinoamérica y también de España, que también es de tarde. Ahora vamos a presentar también a Marc. Bueno, en esta sesión nosotros lo que vamos a presentarles es un poco este resumen de esta fórmula. Antes que todo me presento, mi nombre es Jessie Fichera, soy co-founder de FIG Consultoría, una consultora que en este caso global para lo que es reclutamiento y selección de posiciones tecnológicas digitales. Y además también, bueno, la propulsora de este espacio de encuentro de coaprendizaje, que es la HR Talent Session, que me ha permitido y que me permite, por supuesto, llegar a muchísimos colegas que hoy nos conectamos, ¿no? Desde el aprendizaje y desde el conocimiento. Tanto FG Consultoría como HR Talent Session está orientado, por supuesto, al área de recursos humanos, principalmente del talento. Y bueno, en estos, ustedes tienen aquí que están viendo en la pantalla dos QRs, en la cual, bueno, uno tiene el acceso, por supuesto, a nuestra web para que nos conozcan un poquito más acerca de la consultora y nuestros servicios, y particularmente en la HR Talent Session tenemos este QR en donde ustedes van a poder incluir, además del feedback, que para nosotros es sumamente importante, sobre la experiencia de estas sesiones que van transcurriendo a lo largo del año. También pueden participar como speakers, como de alguna manera facilitadores, de alguna temática que les sea interesante y que ustedes quieran compartir con otros colegas de talento o de gestión de personas. Bien, bueno, yo intenté en esta sesión hacerla lo más breve posible, principalmente porque le quiero dar el lugar a nuestros dos ponentes, en este caso a Pau, que nos conocimos, creo que casi por casualidades, en realidad porque somos dos apasionadas sobre experiencias del empleado o del colaborador, y con Marc, que obviamente también es parte de nuestro partner en FG Consultoría mediante Team Taylor, que es una gran herramienta poderosa y que nos permite a nosotros como consultora poder trazar y diseñar experiencias de candidatos, como también para nuestros partners que trabajan y que trabajamos a nivel global. Bien, bueno, a ver, ¿cómo atraer talento de manera innovadora? Nosotros en particular fue darles la facilidad de que tengan herramientas en el metro cuadrado, ¿sí? Para aquellos, obviamente, organizaciones o empresas que ya llevan, obviamente, un trabajo y un diseño de lo que es el employer branding o la marca empleadora, pero también para aquellas empresas que incipientemente
están queriendo dar sus primeros pasos y de alguna manera pueden ejecutarla, ya sea mediante una herramienta como de automatización, Team Taylor como ATS, y también en el caso de adicionar algunas herramientas como diseñar un arquetipo de candidato, para diseñar obviamente el journey del candidato en el momento de un proceso de selección. Bueno, no voy a dar mucho más preludios, no sé si ahí, Marc, me estás escuchando, si estás o no estás. Yo voy a dejar de compartir, pero antes que nada quiero corroborar que estés. Aquí estamos, Jessy, gracias por la organización y un placer estar con todos vosotros. Así que cuando nos des paso, empezamos, Pau y yo. Bueno, fantástico, a manos a la obra, Marc, te escuchamos. Buenísimo, pues nada, oye, un placer. Justo ahora, como decía Jessy, voy a empezar a compartir la pantalla, pero antes que nada presentarme. Soy Marc, trabajo como Senior Account Executive en Team Taylor. Estoy ubicado en Barcelona. Ahora os voy a hacer una pequeña presentación sobre quién somos, por quien no nos conozca, pero básicamente somos una herramienta, una empresa que hemos creado un software ATS, un Applicant Tracking System, enfocado sobre todo a la selección de personal y a la atracción de talento. Así que nada, vamos a ver un poquito ahora si queréis ya también la agenda, etcétera. Voy a compartir. Y como decía Jessy, o sea, totalmente abiertos a que nos vayáis preguntando sobre la marcha en el chat. Yo la verdad es que no lo podré ver, pero yo creo que como vamos a intentar que sea algo interactivo y dinámico, podemos pararlo en cualquier momento y comentar cualquier temática que veáis o que creáis interesante. Em, la verdad es que aquí como Team Taylor, como os decía, no hay mucho que decir, pero sí que es verdad que somos una empresa en ese sentido joven, nacimos en 2013, con lo cual desde un principio siempre hemos sido bastante innovadores. En este caso, precisamente hemos intentado ir muy acorde a las nuevas tendencias del mercado y no tanto a las que veníamos arrastrando de los años 90, ¿no? Sobre todo esos ATS de los años americanos. Entonces, para eso lo que hemos intentado, lo que vais a ver, es pues bueno, hablar de cosas que podamos aplicar en nuestro día a día. La hacen muchas de ellas las hacen ya nuestros clientes, pero no tiene por qué ser así. Como decía Jessy, cada empresa se encuentra a veces en un punto distinto en esa estrategia. Así que creo que Pavoy nos va a dar mucha más teoría y mucho más, creo, ¿no? Profundidad en lo que es el employer branding en sí, en la candidate experience, etcétera. Eso es indispensable para cualquier operativa, cualquier empresa que quiera montar pues una forma de trabajar de esta forma, como vais a ver. Pero también creo que es importantísimo, casi imprescindible, tener herramientas que sujeten eso, que permitan articular esa estrategia y que luego estas herramientas permitan adaptarla a pues, cada empresa, a cada sector, a cada país incluso. Pero luego, bueno, vamos a intentar ver cositas que creo que tanto a nivel de contexto de mercado como de tendencias son cosas que están sirviendo hoy en día y que creo que se adaptan a casi cualquier territorio, a casi cualquier empresa, porque son muchas problemáticas transversales, ¿no? las que sufrimos. Para acabar con esto, deciros que, bueno, somos una empresa ya que ha ido creciendo hasta 350 empleados, tenemos presencia en casi pues, más de 90 países, con lo cual eso nos permite, ¿no? estar en contacto a diario con empresas que tienen problemáticas muy similares. Así que nada, vamos a empezar un poquito para que veáis las patas o los bloques en los que vamos a empezar a tratar. Y este es un poco el resumen de, primero, el contexto con el que nos encontramos todos, yo diría que casi a nivel internacional. Luego, obviamente, cada uno tiene sus particularidades por país, por sector, por perfil en el que selecciona, lo entendemos, pero creo que hay una forma de hacer que es bastante estandarizada y que vemos que es un éxito, con lo cual intentamos replicarlo casi siempre. Em, lo primero que veis aquí, creo que todos vamos a coincidir en que hoy en día el mercado ha cambiado. El mercado ahora mismo le llamamos candidate driven, pero al final no es más que el poder del candidato hoy en día. Es decir, tiene pues más herramientas a su mano, tiene más tecnología, tiene mucha más información y ya sobre todo en esos perfiles o en esos mercados de perfiles más escasos, eso aún aumenta mucho más, ¿no? Con lo cual aquí lo que hemos de intentar es adaptar tanto la estrategia, que luego Pau nos contará mucho más sobre eso, como las herramientas a intentar convencer a estos candidatos y sobre todo atraerlos de una forma innovadora, que es lo que veníamos sobre todo a comentar hoy. Veréis que todo va bastante ligado, es decir, cuando un candidato lo primero que hace hoy en día, cuando le llamáis, cuando se le manda un correo, es ir a buscar tu página web, ir a buscar quién es la empresa que le está contactando, igual que hacemos nosotros cuando consumimos cualquier producto en Amazon o en cualquier otro marketplace. Para eso es importantísimo que haya un employer branding, que es el segundo punto del que vamos a hablar hoy. El employer branding, ya os digo, nos vamos a quedar más en la parte
operativa funcional, porque luego con Pau vamos a ver mucho más en profundidad esto. Esto es muy amplio, hoy nos dará tiempo de tocar lo que podamos, pero yo creo que hay muchos puntos interesantes que se pueden empezar a aplicar desde mañana mismo. No hace falta esperar pues a tener quizá todo listo, ¿no? El employer branding no es más que eso, tener una marca empleadora potente, estar visible, que el mensaje que se esté mandando con esa estrategia adaptada le llegue al candidato de las formas que queremos. Y luego para eso, y gracias a esto, conseguiremos que la experiencia de los candidatos importe y sea mucho mejor. El tercer bloque del que hablaremos es que es muy, muy importante tener una voluntad y una estrategia detrás, pero es muy difícil sin las herramientas adecuadas llegar al candidato al que tú quieres y sobre todo ya no llegar sino fidelizarlo, ¿no? O atraerlo de una forma que podamos continuar trabajando y comunicándonos con él de cara a un futuro cercano. Pau, por favor, si quieres aportar, no, sé que quizá no quieres hacer algún spoiler sobre esta parte, pero me veo en la obligación de darte paso aquí. Si quieres comentar algo o hacer algo, un pequeño spoiler de lo que vendrá luego. Sí, de lo que va. A ver, me parece súper importante esto de hacer hincapié en la estrategia, ¿no? Porque muchas veces em, decimos que hacemos marca empleadora y a veces la marca empleadora no solamente tiene que ver con subir un post de vez en cuando a una red social, sino que tiene que ver con armar una estrategia. Yo no me voy a spoilear lo que voy a contar más adelante, pero lo que vamos a ver y a desarrollar es cómo empezamos a pensar y a desarrollar una estrategia en función a cuáles son los desafíos que tenemos y a dónde nos aprieta el zapato, ¿no? Porque lo que puede pasar es que la marca empleadora tiene que ver con eso, cómo contamos hacia afuera la experiencia de cómo es trabajar en nuestras empresas, pero para eso nos vamos a tener que hacer un montón de preguntas que nos va a permitir construir nuestra estrategia de marca empleadora. Así que no quiero robarte más espacio, después lo voy a seguir desarrollando. Faltaría más, Pau, pero sí, totalmente de acuerdo. Creo que la idea es esa, ¿no? El tener siempre una voluntad, pero sin un análisis previo o no, sin esas herramientas es muy difícil, porque al final hay que adaptarlo todo a una forma de hacer y sobre todo hacerlo, yo creo, con toda la información, ¿no? Es necesaria que luego Pau seguro que en eso nos cuenta muchos más consejos en este sentido. Para eso, lo que vamos a ver hoy son tendencias, sobre todo, como os decía, este es más el contexto que tenemos. Luego hay que adaptar las herramientas. Nosotros, por ejemplo, todo lo que hemos desarrollado es a través de las necesidades y el feedback de nuestros actuales clientes. ¿Por qué? Porque estas tendencias cambian cada día. Hoy en día ya no parece tan raro en la parte cuando hablamos de automatizar procesos. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, pero hay muchos más que van a ir viniendo, igual que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo que todos hemos escuchado, todos hemos probado de probar el chat GPT alguna vez, a ver qué tal, a ver cómo sirve, pero creo que se puede ir más allá. Es decir, no es solo que un robot haga las cosas por ti o que decidan básicamente por ti. Entendemos que la inteligencia artificial hay que usarla de una manera que nos beneficie a nosotros, pero que no perjudique nunca al candidato. Es decir, hemos de intentar balancear siempre esa experiencia que tenemos en ambas partes. Así que no sé si hay alguna pregunta, Jessy, me lo podríais comentar por tal, pero yo de momento voy a ir avanzando. Si no, Vamos podemos parar en cualquier avanzando. momentito. Buenísimo. Nada, sobre el primer punto de employer branding, como os decía, eh, importantísimo tener un sitio, un espacio visible, ya no tanto para los clientes o para el negocio, que es lo que hemos tenido siempre en mente, sino esa parte del candidato, ¿no? Un espacio dedicado exclusivamente al candidato, donde le podamos contar quién somos y a partir de aquí cada empresa decidirá cuál es su mensaje o cuál es, ¿no? Un poco la estrategia que quiere seguir de comunicación, pero aquí se pueden contar muchísimas cosas. Importante siempre tener ese trabaja con nosotros, ese career site que se llama en inglés o esa página de empleo, porque al final, como decíamos antes, es donde el candidato siempre acaba recurriendo. Aquí yo os traigo un ejemplo, pero es simplemente uno de ellos. No quiere decir que haya una sola estrategia correcta en esta manera de hacer, sino que cada uno tiene que adaptarla. Vueling es una aerolínea española, quizá todos lo conocéis. Creo que es un caso de éxito, se ha demostrado porque ha aumentado muchísimo, ¿no? La atracción, la experiencia de sus candidatos, su marca empleadora en sí. Y esto básicamente lo que veis es una parte de careers o de trabajar con nosotros dentro de su propia web. Y lo que vemos básicamente aquí es una empresa adaptando el contenido que les hace distintos, sus valores, la forma en la que seleccionan habitualmente, de cara siempre a un candidato que luego Pau nos dirá, pero que es su candidate persona, ¿vale? Ya hago un pequeño spoiler, disculpa Pau, pero creo que va muy ligado con esto.
Y todo el mensaje que veis aquí está destinado a ese tipo de perfil, a ese tipo de candidato, con lo cual ellos también van, bueno, experimentando sobre la marcha y ver qué es lo que funciona mejor, ¿de acuerdo? Pero poner las cosas fácil al candidato nos ayuda a nosotros también, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente esto es un pequeño ejemplo para que veáis que no es tan difícil llegar al candidato o al final, cuando tenemos la posibilidad de hablar previamente ya con el candidato y enseñarle quién somos, ganamos ya mucho durante la operativa de atracción de tal. Voy a volver atrás simplemente para que veáis que el employer branding no es simplemente tener la web bonita, creo yo, a nivel de herramientas y que se vea, pues eso, un vídeo muy chulo, etcétera. Eso está genial. Luego detrás tiene que haber una cultura de empresa, que creo que Pau también nos contará eso. Tiene que haber muchas otras cosas, porque al final vender humo, como que realmente creo que no ayuda a nadie. Pero es verdad que en el siguiente caso lo que veréis aquí es algo muy clave. Si estamos reclutando, si estamos atrayendo talento, vamos a explicarle a los candidatos que vengan qué es lo que estamos buscando concretamente. ¿Por qué? Porque primero estamos facilitando su experiencia, van a ir quizá pues a buscar concretamente cosas que ya les interesen sin perder tiempo, pero luego durante el proceso de selección, veréis aquí también, que es importante que tengan varias posibilidades. Es decir, puede ser que el candidato entre en nuestra página web teniendo una página web bien trabajada y que no encuentre ninguna oferta, ninguna vacante que ahora mismo le pueda estar interesando. Esa persona tiene que al menos tener la posibilidad de comunicarse igualmente con nosotros y, por ejemplo, dejarnos una candidatura pasiva o espontánea para que nosotros podamos trabajar con ella de cara al futuro y quizá esa persona de aquí a 3, 4 meses va a recibir notificaciones o alertas de cosas que te había dicho previamente que le interesaban. Eso al fin y al cabo, como digo, es una forma también de fidelizar, ya no tanto a un trabajador o a alguien que tal, sino quizá candidatos que han participado muchas veces en procesos, pero no acaban siendo el seleccionado, ¿no? Entonces, esa gente también es importante dar un poco ese trato diferencial y personalizado. ¿Ok? Otro ejemplo, como veréis, que ayuda muchísimo, obviamente, a nivel de herramientas, es personalizar cada oferta con un poco, no solo la información que le informamos al candidato, sino también la información que nos puede dar el candidato a nosotros. Es decir, preguntar directamente al candidato si tiene las capacidades, las habilidades, los idiomas, etcétera, todos esos requisitos que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque al final es una forma de colaborar también con ellos, de hacer el trabajo conjuntamente, es decir, poner la pelota en el tejado del candidato y ya que le estás dando esa buena experiencia, pues ostras, que te pueda dar también un cierto feedback y que a ti te sea mucho más fácil luego trabajar con esos tipos de candidatos. Aquí obviamente hablamos que luego con esto hay un trabajo detrás, como decíamos, de análisis, pero estas herramientas son cosas que funcionan desde hace mucho tiempo, pero que la importancia cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque es verdad que todo el mundo trabajamos con canales de publicación de ofertas, job boards, etcétera, pero esto al final es propio. Es algo que la experiencia la diseñáis o la diseña cada empresa según lo que él cree o lo que ellos creen que el candidato va a necesitar y va a agradarle, ¿no? Así que bueno, lleva un poco por aquí. Am, no sé si aquí, sí, correcto. Aquí llegamos ya sobre todo a la parte de automatización de procesos. Yo creo que esto es importante, como decimos, que la persona que vaya a hacerlo se sienta cómoda con ello, pero no tiene que asustar a nadie, es decir, no tiene que dar la sensación de que al automatizar un proceso estamos perdiendo el toque humano. Creo que eso es importantísimo, depende mucho obviamente de cómo se automaticen las cosas, de cómo se idee esa estrategia que decíamos antes, pero vais a ver que aquí hablamos de cosas que todos los reclutadores hemos hecho alguna vez en nuestro día a día, todo el mundo. Dentro de esto, cada uno se encontrará más cómodo trabajando de una forma u otra. Cada negocio requerirá unos requisitos distintos, pero aquí vamos a ver algunos ejemplos. Como veis, por ejemplo, una de las cosas clave, como decíamos antes, si lo que queremos es que los candidatos se sientan bien tratados, sientan que está siendo un proceso transparente, poco discriminatorio, etcétera, lo primero que podemos hacer, por ejemplo, es automatizar comunicaciones. Y aquí no hablamos de dejar de comunicarnos con el candidato, hablamos de intentar hacer comunicaciones automatizadas para evitar hacerlas nosotros de forma manual y repetitiva. Y con ese tiempo, igual que el resto que vamos a ir ahorrando con las automatizaciones, centrarnos en tareas de valor enfocadas a las personas, que es un poco lo que va a darnos ese valor diferencial durante el proceso de selección. Aparte de esto, veréis otras que son más operativas, que pueden ayudar en la colaboración interna, otras que quizá pueden ayudar también a que el candidato sienta que se está siendo mejor tratado. Entonces, como veréis, siempre vamos equilibrando un poco. Entre ellas, por ejemplo, pues añadir tareas al equipo. Cuando se colabora internamente, por muy buena estrategia que haya, si
el equipo no colabora de una forma eficiente, la cantidad de trabajo invertido y de tiempo invertido en eso se va esfumando en muchas otras cositas que el candidato pues, va notando sobre la marcha. Mandar, por ejemplo, campañas de ofertas para candidatos que ya veamos que, por ejemplo, pueden estar interesados en ciertas ofertas como tal. Eso permite que los candidatos sientan que estamos allí, que nos importan, que cuando les dijimos que guardábamos su perfil en nuestra base de datos para el futuro, eso era cierto, es decir, lo íbamos a hacer de verdad porque tenemos herramientas que van a permitir hacerlo. Y luego ya no hablamos, por ejemplo, de el tiempo que se pueden ahorrar pues concertando entrevistas de forma automática, con calendarios ya integrados entre colaboradores, envíos de prueba de assessment o de evaluación, sean psicométricas, técnicas, etcétera. Yo creo que eso son cositas que todos vamos aplicando en el día a día y que muchas veces ni llegamos a creer, ¿no? Que se puedan automatizar y que nos puedan ahorrar tantísimo tiempo, ¿de acuerdo? Hay temas también como, por ejemplo, el avanzar candidatos según lo que nos respondan. Hay candidatos que suelen encajar mejor que otros, depende de lo que se pueda ir pidiendo en un proceso. Y luego, sobre todo, aquí creo que, Jessy, te voy a pedir tu opinión porque creo que eso es algo que te gusta mucho y siempre lo comentas, el hecho de poder hacer encuestas creadas por cualquier empresa o también de NPS de cara siempre al candidato, ¿no? Es decir, Sí, ¿cuál es su feedback? ¿Cómo están siendo tratados? sí, Cuéntanos un es poco sobre cierto. eso, Jessy. Es cierto, gracias Marc. Bueno, justamente uno de los cambios que nosotros tuvimos dentro de la consultora fue empezar a acercarnos cada vez más a la voz del candidato en términos de su experiencia, con lo cual gracias a la herramienta, a nuestro gran ATS en Team Taylor, que para nosotros fue un antes y un después. No sé si muchos de ustedes ya utilizan ATS o no. Antiguamente nosotros usábamos un archivo de Excel, ¿sí? Para comunicarnos y por lo menos para traquear candidatos, pero justamente gracias a esta herramienta nosotros aplicamos lo que es el NPS. En algunos procesos que requieren de esta voz o de conocer la voz del candidato, nosotros armamos parte de esta encuesta que le damos a los candidatos que están ahí procesando, o sea, que pasan por el proceso de selección, para consultarles acerca de cómo se hayan sentido, cuáles son algunos puntos de dolor que hayan tenido durante el proceso, parte de los tiempos de las entrevistas, que esos nos sirven no solamente para medir parte de lo que es la experiencia de nuestros candidatos dentro de la consultora, sino también para darles la información a nuestros partners con los que estamos trabajando, ya sea para todos los roles, ¿sí? Eso igual de todas maneras parte de la herramienta se customiza, ¿no? Esto es de acuerdo a cada uno, pero para nosotros fue un antes y un después el poder evaluar parte de la experiencia en sí del candidato, porque son los futuros co-creadores de la marca empleadora, ¿sí? Y no solamente de las empresas a las cuales después luego van a ingresar, sino también de nuestra consultora, ¿sí? Si son de alguna manera que hayan vivido o hayan experimentado una buena experiencia dentro de un proceso de selección. Pues sí, gracias, Jessy, por tu aportación. Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? En que preguntamos poco a los candidatos muchas a veces por falta de tiempo, por falta de herramientas, etcétera. Pero creo que, como dices, Jessy, es clave entender cómo se siente, ¿no? Ponerse en la piel del candidato o que nos lo explique directamente para poder tomar decisiones luego, ¿no? Según esto y poder ir adaptando un poco las herramientas y la estrategia a lo que nos está pidiendo realmente el mercado y los candidatos. Por último, nada, dos cositas que veis por aquí, pero el hecho, por ejemplo, de la mejora de la colaboración interna, el poder compartir también información de forma automatizada, ayuda obviamente a ahorrar tiempos, a ahorrar costes a cualquier empresa que lo aplique. No hacerlo al final, yo creo que es un hecho de no tener las herramientas, pero una vez las tienes, como dices, sí, parece todo muy complejo, pero luego cambia la vida y volver hacia atrás, obviamente, pues es difícil, ¿no? Así que es muy fácil conocer a algún colega que está usando y casi siempre el feedback que se recibe es ese, ¿no? El que te cambia un poco la vida y es verdad que facilita muchísimo el trabajo diario. Nada, por último, y Pau, por favor, si querías añadir algo en esta parte de automatización o algo, todo tuyo, ¿eh? Sí, obviamente, si pensamos en el journey del candidato, ¿no? Yo siempre lo que digo es que todo punto de contacto, todo touch point que el candidato o o sea, el candidato tiene con la empresa habla de nuestra marca empleadora, ¿no? Entonces,
¿cómo lo contactamos? Si no le dimos feedback, si cerramos un proceso y cerrado ese proceso, la persona nunca recibió feedback de cierre de proceso, todo eso va construyendo nuestra marca empleadora, ¿no? O sea que la marca empleadora no solamente tiene que ver con lo que decimos que somos y hacemos, sino con realmente lo que hacemos cuando tenemos contacto con los candidatos. Entonces tiene que haber como una construcción y una coherencia en esa construcción, por eso es importante lo que vamos a ver más adelante de la elaboración de la estrategia, ¿no? Totalmente, totalmente. Gracias, Pau. No lo podías haber explicado mejor. Creo que la teoría y la práctica tienen que ir totalmente alineados, ¿no? Ahora vamos a ver la parte más teórica, pero bueno, al final las herramientas están allá y hay que adaptarlas en consecuencia. Así que nada, vamos un poco con ya la última parte, que yo creo que es eso, pues bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Es un trending topic habitual, todo el mundo habla de inteligencia artificial, de qué puede hacer, cada uno obviamente lo puede adaptar a muchas funcionalidades distintas. Nosotros creemos que la inteligencia artificial tiene que ser un asistente. Nosotros, por ejemplo, lo llamamos copilot directamente, copiloto. ¿Por qué? Porque quien sigue llevando el volante vamos a ser nosotros. Esa es siempre la idea. Pero es verdad que tengas un asistente que te vaya, pues bueno, dando sugerencias y que tú puedas aceptarlas o no, creemos que es algo que no hace daño a nadie, sinceramente. Hay que decir, esto no realmente no va a impedir que se contrate a más personal, no saca el trabajo a nadie. Yo creo que es lo contrario, realmente lo que hace es optimizar todo lo que se puede ver aquí y muchas otras cosas que hacemos a diario. Aquí hemos puesto algunos ejemplos que tampoco hace falta que los repasemos todos en general. Creo que cualquiera de nosotros le ve la utilidad a la mayoría de estas funcionalidades, y muchas de estas, ya os digo, se las podéis haber usado en muchas otras herramientas, pero lo bueno es que puedan estar centralizadas, ¿no? En un mismo sitio que realmente te dé esa funcionalidad. Desde la parte de la descripción de los puestos de trabajo hasta la parte de evaluación por competencias o que te ayude, digamos, directamente en la parte de entrevistas, generar resúmenes de currículum cuando hay grandes volúmenes, y luego, por ejemplo, ayudar, ¿no? En la parte de redacción, tanto, como decíamos, de job descriptions, como también en la parte de correos de rechazo, publicaciones en blogs, en LinkedIn, etcétera. Aquí, al final, la inteligencia artificial sí que es totalmente una herramienta, pero es verdad que hemos visto cantidad de distintos clientes, empresas que han adaptado la inteligencia artificial de muchas maneras distintas. Pero siempre, como decimos, hay un humano, ¿no? Detrás, una persona que realmente está configurando esta inteligencia artificial. Así que, bueno, siempre que el mensaje y todo lo que vaya a contar luego Pau seguramente se adapte de una forma inteligente y en consonancia a lo que se quiere hacer, esto es realmente un punto a valorar, creo yo, en cualquier operativa. Y si no se hace ahora, se va a empezar a hacer, yo creo, de forma masiva en casi todos los países. Es verdad que depende un poco, o la gente suele creer que depende un poco de que es algo caro, de que es algo que está muy lejos, etcétera, y no lo es. La verdad es que se está democratizando de una manera que es fácil acceder hoy en día a una herramienta de inteligencia artificial o tenerla integrada en tu propio ATS o en tu propia operativa también. Así que, por mi parte, no sé si habría dudas, Jessy, cómo lo quieras estructurar ahora, pero yo por mi parte ya lo dejaría aquí. Excelente, excelente, Así que mil gracias. gracias, mil gracias. Un Voy a dejar lujo, de compartir. excelente, Marc, un lujo, sinceramente, tu presentación, hiciste un resumen espectacular. Por supuesto, Gracias. las preguntas lo podemos ver al finalizar de la sesión, así podemos abarcar algunas preguntas para Marc y algunas preguntas también para Pau, de lo que quede su ponencia, ¿sí? Bueno, Pau, me encantaría que bueno, comiences vos, si querés presentarte, como quieras. Dale, perfecto. Bueno, gracias, Jess. Bueno, gracias por la invitación a sumarme a este evento. Súper contenta de participar y obviamente de compartir mi experiencia. Cuando empezamos a planificar un poco este encuentro hace unos meses atrás con Jess, ella me decía, contá como casos prácticos, ¿no? Cosas, ejemplos, cosas que hayas hecho que la persona que quiere empezar a armar su estrategia o empezar a hacerse preguntas de cómo llevar adelante un proyecto, un plan de employer brand, lo pueda llevar a la práctica. Entonces, acá mi objetivo es transmitirles a ustedes mi experiencia, compartir prácticas, cosas que me funcionaron, y a lo último, capaz spoileo un poco mi presentación, pero a lo último les voy a mostrar cómo la elaboración de toda una estrategia con sentido y con identificación de esto, ¿no? Con la construcción de los arquetipos del candidate persona, se
lo podemos ver directamente reflejado en resultados concretos, ¿no? Muchas veces nos pasa que cuando hablamos de marca empleadora, parece como muy quali, entonces ¿cómo bajamos eso quali a resultados y a números para poder después conseguir presupuesto y más apoyo en la gestión de nuestra estrategia? Bueno, Paula Di Paula, hoy estoy situada en Argentina, pero trabajo actualmente en Western Union, y tengo responsabilidad de todo lo que es marca empleadora y comunicaciones a los candidatos para todo lo que es Latinoamérica, Caribe, más proyectos globales de la compañía vinculados a lo que es marca empleadora. También soy profesora en la Universidad UCES en Argentina, de la materia de selección y marca empleadora, así que bueno, eso es un poco mi background, pero no quiero que eso ocupe tanto mi tiempo, sino que quiero compartirles un poco la presentación y lo que tengo armado para ustedes. Bien, Jess, ahí estoy compartiendo la presentación, ¿no? Excelente, se ve muy bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces, cuando les contaba que hace unos meses nos juntamos con Jessica, que la conocí en una comunidad de HR acá en Argentina, y empezamos a hablar esto de la marca empleadora y de preparar este encuentro para hoy, nos hicimos como algunas preguntas, ¿no? De cuál era el enfoque que le queríamos dar a nuestra charla, a este evento, y lo que llegamos a las dos digamos, lo que coincidimos las dos era que teníamos que, yo le decía, yo cuando empiezo a armar una presentación, para mí el pilar importante, y voy a spoilear un poco después cómo se va a desarrollar el resto, tengo que conocer a mi audiencia, ¿no? Tengo que saber qué es lo que vienen a buscar hoy, tengo que saber cómo está configurada mi audiencia, porque en función a eso yo voy a armar, digamos, mi presentación y mi discurso. Entonces seguramente muchos de ustedes contestaron esta encuesta de Google Forms para inscribirse al evento, y una de las preguntas disparadoras con la cual yo quiero arrancar la presentación tenía que ver con esto, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que hoy ustedes se enfrentan al momento de atraer y retener talento? Entonces, lo que hice fue, obviamente, bueno, leer cuáles eran esas inquietudes o cuáles eran esas preguntas y esas dificultades que ustedes tenían, y lo que encontré fue que había, digamos, muchas coincidencias, ¿no? Independientemente de estar en geografías distintas, en cada uno de ustedes pertenecer a compañías distintas, había un punto en común que nos une o nos reúne a todos acá, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de los desafíos, la mayoría de ustedes comentaba esto, ¿no? Que es muy difícil quizás atraer a talentos o a determinados perfiles cuando tenemos propuestas superadoras o propuestas en dólares, las cuales nuestra empresa hoy quizás no puede ofrecer al mercado, los beneficios que ofrecemos como compañía, que quizás no son tan competitivos versus los que ofrece otra compañía, proyectos que quizás creemos que nuestros proyectos que estamos ofreciendo al mercado laboral no terminan siendo desafiantes o atractivos para los perfiles que estamos buscando atraer. Y después también, ¿no? Bueno, esto también de los salarios, y otra de las cuestiones tenía que ver con esto de cómo retenemos al talento. Entonces, yo dije, bueno, hay un montón de patrones que tenemos en común, que es ese gap, ¿no?, que nos diferencia, y es eso que salimos a buscar afuera y no lo encontramos. Pero entonces yo me empecé a hacer como más preguntas, y estas mismas preguntas son las que me hice cuando yo empecé a trabajar en Employer Brand y cuando empecé a desarrollar un área de Employer Brand, ¿no? Y uno de los desafíos es, muchas veces empezamos a mirar afuera lo que nos falta, pero hay algo que tenemos adentro y que quizás no conocemos y no estamos identificando. Entonces, eso me dio paso, ¿no?, a hacerme como más preguntas y a que a ustedes, invitarlos a que ustedes se puedan hacer muchas más preguntas. Entonces, una de las preguntas que yo les hago a ustedes, después si quieren lo charlamos, es eso, ok, ¿y cuál es mi público objetivo? ¿Sí? ¿Dónde me aprieta el zapato? ¿Dónde están los mayores desafíos al momento de atraer este talento que hoy me está costando atraer? Entonces, lo bajo a un ejemplo de mi experiencia laboral. Cuando yo empecé a elaborar la estrategia de marca empleadora en una de las empresas que formé parte, lo que yo identificaba
y en esa empresa podíamos decir que teníamos como dos segmentos de audiencia, ¿no? Teníamos un segmento de audiencia, y perdón que uso como términos muy marketineros, pero el employer brand tiene mucho de marketing. Teníamos una audiencia que era súper operativa y teníamos otra audiencia de staff, y nuestro principal desafío, digamos, donde nos apretaba el zapato, no estaba en la audiencia operativa, ya que para esa audiencia, para ese público objetivo, formar parte de nuestra empresa era como trabajar Apple, Google o Mercado Libre, o las empresas que a ustedes se les venga hoy a la mente, ¿no? Entonces, lo que yo podía decir es que en esas empresas, en esa audiencia, digamos, nuestra marca empleadora, ¿sí? Nuestra atracción como marca empleadora estaba consolidada. Ahí no teníamos los desafíos. Pero sin embargo, si pensábamos en esa audiencia de staff, y sobre todo si hacía doble clic en esa audiencia que era de perfiles más de IT y de tecnología, mi empresa no estaba posicionada, no era identificada como potencial empleador. Entonces ahí era donde estaban los principales desafíos, y ahí fue donde empecé a definir, ok, entonces mi público objetivo para definir una estrategia de marca empleadora no va a estar digamos, en los perfiles, en la audiencia donde ya está construida esa marca empleadora. Sí, seguramente voy a tener que hacer acciones de engagement y de mantener, digamos, esa fidelización del candidate. Sin embargo, digamos, los desafíos más importantes estaban en cómo me posicionaba en esos perfiles que hoy no me identificaban como potencial empleador. Entonces la segunda pregunta que yo me hice es, ok, digamos, estos son los perfiles, este es el público objetivo al cual, digamos, nos está costando un montón atraer, el time to offer de estos perfiles se extiende, ¿no? Nos dispara, digamos, las métricas de talent. Y la segunda, digamos, el segundo análisis que yo hice fue, ok, ¿tenemos a esas personas trabajando hoy en la empresa, por más que sean, digamos, que el número no sea, digamos, súper significativo? Sí, teníamos a varios perfiles que nos habían elegido, digamos, como empleadores. Entonces dije, ok, muchas veces miramos hacia afuera, ¿no? Esto que comencé al inicio, ¿no? Muchas veces ponemos el foco en lo que nos falta, en lo que no tenemos, pero quizás nos estamos perdiendo algo de analizar qué es lo que tenemos dentro de la organización. ¿Cuáles son esas personas que hoy, digamos, eligieron formar parte de nuestra organización? En este caso, esos perfiles IT. ¿Por qué nos eligieron? ¿Sí? Conocer eso, dónde buscan trabajo, y empezar a hacer varias, digamos, research que me permitieron, digamos, elaborar el famoso, digamos, arquetipo o candidate persona. Entonces, una de las claves para, digamos, empezar a construir mi estrategia de marca empleadora va a tener que ver con esto, ¿no? Primero, definir dónde están los desafíos, cuáles son esos perfiles que me cuesta, digamos, atraer, y a partir de eso empezar a construir este famoso, digamos, candidate persona o arquetipo de persona. Entonces, para construir este arquetipo de persona o candidate persona, ya habiendo identificado dónde me apretaba el zapato, empecé a llevar adelante distintas acciones, ¿no? Porque yo lo que digo es que el candidate persona se construye tanto con datos cualitativos como con datos cuantitativos. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Por un lado, armé una encuesta, y todo esto lo hice yo, no lo hice con consultora, obviamente les lleva tiempo, una encuesta en Google Form, donde, digamos, fue dirigida a esta audiencia que teníamos dentro de la compañía trabajando, y en donde yo fui indagando distintos puntos, ¿no? Distintos puntos que tenían que ver con información que me iba a facilitar construir mi arquetipo o mi candidate persona. Información que tenía que ver con dónde buscaban trabajo, digamos, cuáles eran los canales que utilizaban para buscar trabajo. Bueno, también tenía datos demográficos, que eso lo sacaba del software de la empresa, ¿no? Rango etario, género, nivel de formación alcanzado, de qué empresas venían, ¿sí? Más allá de que lo puedo tener en el currículum, pero también me servía saber de qué empresas y de qué rubros venían estas personas que hoy teníamos trabajando en la empresa, y una serie de preguntas que las tabulé en una encuesta, y además de la encuesta, digamos, desarrollé una dinámica de focus group, ¿no? Pedí a los jefes de esas áreas responsables que me compartieran esos top performance que estaban hoy trabajando en la empresa, y también, ¿no? Bajé más a datos cualitativos y levanté información cualitativa de esas personas que hoy estaban trabajando en la empresa y eran los top performance. Entonces,
uniendo la información cualitativa con la información cuantitativa, digamos, logré construir este famoso candidate persona que me permitió, digamos, conocer más en detalle, ¿sí?, la audiencia y, obviamente, redirigir mis acciones de reclutamiento al momento de identificar dónde están, dónde buscan trabajo, qué redes sociales utilizan, etc. Y otro punto que voy a desarrollar más adelante tiene mucho que ver con el partnership. No lo quiero spoilear la presentación, pero uno de los pilares de la estrategia en la construcción de la marca empleadora va a tener que ver con esto, ¿no? Cómo generamos partnership dentro de la organización. Entonces, acá les comparto un ejemplo de, en ese momento, el candidate que se armó a partir de la recolección de todos estos datos cuantitativos y cualitativos, y a su vez también la construcción de este candidate persona me sirvió para identificar, ok, o sea, la persona que yo tenga que contratar o incorporar a la compañía para que mache con el fit cultural seguramente va a tener que tener varios de estos puntos de mi candidate persona o arquetipo de persona. Entonces, acá yo lo que les quiero compartir son ejemplos. Esto se utiliza muchísimo, obviamente, en marketing, cuando las áreas de marketing analizan a los consumidores, también hablan de arquetipos o de candidate persona para saber cuando hablan externamente a quién le están hablando y cuáles son las características que tienen esos consumidores. En este caso serían, digamos, nuestros candidatos personas, ¿sí? Entonces, yo armé 2 candidate persona en ese momento, le puse nombre, también se utiliza esto, ¿no?, de ponerle nombre a ese candidate persona. Esta foto no es de un empleado real, sino que es una foto de Google. Y entonces los insights que fue tomando a partir de esos datos cualitativos y cuantitativos era que esta persona, este candidate, lo denominé Ignacio, que tenía 40 años, ¿dónde estudiaba? ¿Se acuerdan que yo en las encuestas les comenté que también relevaban de qué formación tenían o de qué universidades venían? Entonces me apareció que muchas de estas personas habían habían estudiado en determinada universidad. Entonces acá hago como doble clic, ok, entonces si tengo que hacer algún convenio o participar de ciertas ferias de empleo, ya sé dónde tengo que estar, ¿sí? Porque ellos están ahí, en esos lugares. También recolecté datos en donde me decía, ¿no?, de qué rubros venía o de qué empresas venían. Entonces, bueno, también otros insights para el equipo de talent de, ok, si hacemos headhunting o hacemos determinadas acciones, ¿dónde están esas personas y dónde están las personas que hoy tenemos trabajando y que tienen alta performance, ¿no? Me da un montón de datos. ¿Qué es lo que valora al momento, digamos, de trabajar? Entonces, todo esto, un buen ambiente de trabajo, una buena relación con mi jefe, etcétera, todo esto también me va a dar información para que cuando yo tenga que construir mi storytelling al exterior o cuando yo tenga que entrenar al equipo de reclutamiento para armar su speech y convocar o atraer personas, darles fundamentos e información sólida para construir esa narrativa al exterior, ¿no? Y bueno, y después también, ¿no?, qué cosas valoraba, qué le gustaba, dónde navegaba, dónde buscaba trabajo. O sea, obviamente este tipo de perfiles buscaba trabajo y navegaba a través de LinkedIn. Entonces me empieza a dar un montón de datos que son relevantes para las acciones que yo despliegue de ahora en adelante, digamos, tengan una coherencia basada en hechos y en datos. Bueno, también me pasó, digamos, hice un candidate persona de Carla y de Ignacio. Entonces acá empiezan a ver que no es que las personas que yo vaya a contratar tienen que tener 40 o 34 años, ¿no? Sino que el candidate persona me da como un rango de edad. Entonces acá teníamos como un rango de edad, también me daba información de otras universidades o de otros lugares donde estas personas estudiaban o realizaron cursos, formaciones, otros rubros de empresas también que se repetían, ¿sí?, en las personas que evalué. Entonces, por eso, digamos, a partir de ese patrón de repetición, me permitió, digamos, construir, digamos, este candidate persona e identificar, bueno, esto, ¿no? Empresas que se repiten, universidades o centros de estudios que se repiten, intereses que se repiten. Todo esto que se repite son patrones que son comunes a las personas que trabajan dentro de la compañía, con lo cual me permite construir este candidate persona. Entonces,
A partir de la construcción, digamos, de este candidate persona y identificar datos que me permiten construir mi estrategia de marca empleadora, si yo les tuviera que decir cuáles fueron como estos key insights para armar mi estrategia, un poco lo que les comentaba recién, al inicio, por un lado, esto de la importancia de involucrar a todos los equipos. Cuando hablamos de marca empleadora, yo les decía al principio, la marca empleadora tiene que ver con cómo contamos, cuál es la experiencia de trabajar en nuestra empresa, cómo la contamos al exterior y por otro lado, internamente, tiene que haber una coherencia, ¿no?, entre lo que decimos que somos y lo que somos realmente. Porque si hay una incongruencia entre eso que decimos en nuestras redes sociales o en nuestra landing page y cuando contratamos a la persona eso es totalmente opuesto, obviamente va a tentar y va a ir en contra de nuestra reputación de marca, ¿no? Entonces, es importante que cuando nosotros tenemos una decisión firme de trabajar en una estrategia de marca empleadora, involucrar a todos los actores, y con esto lo que voy es que la marca empleadora no solamente tiene que recaer en una persona, más allá de que va a haber una persona que lidera el proyecto y que tiene el ownership del proyecto, pero que la marca empleadora requiere, digamos, para que sea exitosa, el involucramiento de distintos factores y de distintos actores, ¿no? Y en ese sentido, yo digo, obviamente, el involucramiento del equipo de talent, de los HRBP, del área de compensaciones y de los managers con los cuales vamos a trabajar y elaborar este candidate persona, porque, digamos, vamos a trabajar por lo general más bien una estrategia segmentada, ¿no?, de determinados perfiles, como yo les decía, que es donde tenemos los mayores desafíos de atracción. Entonces, involucrar a todos implica, digamos, que todos estamos co-creando la estrategia de Employer Brand y que cada uno de nosotros somos responsables de los éxitos y los resultados de esta estrategia, ¿no?, más allá de que haya una persona que lidere el proyecto. Y obviamente, una vez, digamos, recolectados todos estos insights que yo les contaba recién, focus group, encuestas, el paso siguiente fue compartir estos resultados con este equipo de personas involucradas, con nuestros partners, en esta estrategia de marca empleadora, y esto me permitió ir con datos que eran relevantes, ¿sí?, y objetivos, para revisar la propuesta de valor, ¿no?, el Employee Value Proposition, y establecer si realmente estas preguntas o este gap que yo les mostré al principio, que era eso que no tenemos, realmente, digamos, había que revisarlo, o quizás había cosas que las teníamos internamente y que no las estábamos comunicando de manera correcta al exterior. Y después, por otro lado, también, digamos, estos resultados que recolecté, como les decía recién, me sirvió no solamente para revisar con este equipo que formó parte de la elaboración de la estrategia, la revisión de la propuesta de valor, sino que también me sirvió para identificar y revisar los canales que yo estaba utilizando para atraer a ese talento específico, ¿no? Y por otro lado, esto de, bueno, cómo construimos nuestra narrativa, nuestro storytelling al exterior, qué es lo que estamos contando y cómo lo contamos para que haya una coherencia con lo que realmente somos como compañía. Entonces, esta construcción de storytelling va a impactar directamente en nuestro Influencers Highs Right, porque la marca empleadora, como veníamos charlando, tiene que ver también con lo que contamos al exterior, y si lo que contamos al exterior tiene coherencia con lo que somos, esto nos permite, digamos, generar, obviamente, visibilidad de nuestra propuesta de valor y de lo que somos como compañía y de lo que tenemos para ofrecer al exterior, y el incrementar nuestro awareness de marca nos va a permitir generar interés en esta audiencia que queremos atraer para, obviamente, lograr el objetivo de incrementar nuestro pipeline de candidatos y poder contratar al mejor candidato en el menor tiempo posible. Entonces, para mí acá es importante siempre recalcar que cuando nosotros hablamos de marca empleadora, tiene que haber una definición y una decisión real de poder, digamos, de trabajar en este sentido, de involucrar a otras personas para que formen parte de nuestra estrategia, en la co-creación de la estrategia,
conocer sobre todo a nuestra audiencia, y es súper importante que cuando realmente definimos tener una estrategia de marca empleadora, que eso tenga una continuidad en el tiempo, ¿sí? La marca empleadora es una construcción, no es algo que del día a la mañana uno dice, bueno, hice marca empleadora. No, la marca empleadora es una construcción que lleva tiempo, y no es que de un mes al otro ustedes van a tener, digamos, un impacto directo en el time to offer o en la contratación de candidatos. Entonces, por eso yo digo, digamos, tiene que haber una decisión, un equipo que acompañe, digamos, y una continuidad en el tiempo de acciones que estén, digamos, alineadas a la estrategia que yo definí inicialmente. Entonces, ¿cómo esto, si yo lo sostengo en el tiempo, impacta en los resultados y me va a aumentar el pipeline de candidatos? Entonces, acá les quiero mostrar cómo todas estas acciones de salir a contar a la afuera en nuestras redes sociales, una estrategia de construcción de contenidos en redes sociales, alineada a las expectativas del candidato y persona, una narrativa que también tenía una coherencia en nuestra página de vida en la empresa, en todos los canales externos, digamos, salir a contar el mismo mensaje, en donde estaba el público objetivo y direccionado a ese público que definimos como público objetivo. Entonces, cómo eso, digamos, llevado adelante en un tiempo, un año, les voy a mostrar, impacta en los números. Entonces, acá yo lo que les traigo son el analytic de nuestra página de vida en la empresa, y lo que van a poder ver es, por ejemplo, digamos, en la adquisición de usuarios, la comparativa que yo hago es de un año, que es desde el año que estoy en la compañía, versus el periodo en donde, digamos, no había una estrategia de employer brand, una estrategia de construcción de narrativa hacia el exterior, y cómo se empieza a impactar en los números, en los resultados, en las visitas, en generación de nuevos usuarios, en más interacción con nuestro contenido, y obviamente aumenta nuestro funnel y nuestro pipeline de candidatos. Entonces, lo que pueden ver acá es cómo, digamos, en un año aumenta el 85%, digamos, de los usuarios que no eran usuarios habituales en la visita de nuestras páginas, y eso obviamente, bueno, al tener más usuarios y más usuarios que generan interacción, que están interesados en formar parte de la compañía, eso obviamente impacta en la conversión de applies, y obviamente después, al tener, digamos, más candidatos cualificados que están interesados en formar parte de nuestra empresa, en la contratación. Y bueno, y después tenemos los distintos source, que son tanto tráfico directo como tráfico orgánico, ¿sí? Acá no estamos haciendo acciones en redes sociales que son pagas, sino tráfico orgánico de generación de contenido con una estructura de calendario de contenido en nuestras redes sociales, y cómo, digamos, ese tráfico que viene de distintos canales empieza a impactar en nuestra página de vida en la empresa, y eso obviamente mejora nuestros ratios y la performance de la empresa, obviamente con resultados. Así que, bueno, hasta acá mi presentación, y bueno, espero haber contribuido un poco a las expectativas y a los objetivos de ustedes de participar de este evento, y obviamente los invito a primero hacerse, digamos, estas preguntas que hicimos, que les hice al inicio de la charla, y a empezar a dar sus primeros pasos, o a revisar, digamos, sus pasos de estrategia de marca empleadora. Impecable. Impecable, Pau, excelente, gracias. Hiciste, la verdad, pero impecable en términos del tiempo. Recién cuando dejé de compartir, me dije a ver si me había extendido de tiempo. Se nota mi práctica de profesora en la universidad. Sí, sí, totalmente, totalmente, Pau, muchísimas gracias, por supuesto, vámonos. Bueno, vamos a abrir las preguntas que quieran hacer, ya sea para Marc o para Pau, y aprovechar este espacio sobre las dudas que surjan. Estamos igualmente parte de lo que es en el chat. Pueden abrir micrófono, por supuesto, si Había quieren. un par, Jessy, en el chat que habían hecho. Excelente, bien, bien, bien. Bueno, acá Alejandro Villalba habla de que en relación al pedido de feedback, ¿en qué etapa del proceso recomiendan hacerlo?
¿Y qué tipo de preguntas sugieren hacerles? No sé si tanto Marc como... Marc viene también de HR, Yo, así que... yo, si queréis, aquí tengo una teoría que la verdad es que la hablo con, como os decía, con muchos reclutadores y que yo creo que tiene bastante sentido aplicarlo así. Y es decir, yo siempre he trabajado en empresas que que solíamos pedir feedback a los candidatos, con lo cual teníamos esa información, pero yo no estaba muy de acuerdo en el punto en el que la pedíamos, ¿no? Por ejemplo, es justo la pregunta, ¿no? Pero la mayoría de gente suele entender que hay que pedirlo al final, cuando ya ha llegado al final del proceso el candidato, se ha descartado, se ha contratado, etcétera. Nosotros creemos que eso está genial, pero realmente abogamos también por hacerlo incluso un poquito antes. Por ejemplo, ¿qué hay de malo en mandarle una encuesta de NPS o de cualquier otro tipo a mitad del proceso? Yo creo que todo es beneficio. ¿Por qué? Porque vamos a tener ese feedback antes de que esa persona ya nos haya abandonado de alguna forma durante el proceso o de que nosotros lo hayamos descartado. Es decir, esa información es útil para reorientar, como decía Pau antes, las acciones, pero quizá también sobre la marcha en el mismo proceso. Y además, es algo que permitirá que si la experiencia no era realmente buena, podamos tomar, pues eso, ¿no? Alguna medida que nos ayude a fidelizar, que es el objetivo final que tenemos con los candidatos. Eh, y el tipo de pregunta que haría, yo creo que muchas veces intentamos ser como muy cuantitativos, cuando creo que tenemos que ir a preguntar también un poco el cómo se han sentido. Es decir, ¿cómo te has sentido durante el proceso? Creo que es una pregunta que no solemos hacer y cuando la gente te habla de sentimientos es algo que es difícil, ¿no? Esconder, es difícil engañarte, te van a ser realmente honestos. Oye, pues mira, no me he sentido cómodo, o sí, lo contrario, me he sentido súper cómodo, agradezco que me dierais feedback aquí y allá, que me haya sentido cero discriminado, etcétera. Todo eso parecen cosas muy obvias, pero si no las preguntamos, es imposible que tengamos esa información para tomar luego respuestas. Así que nunca está mal pedirlo en un momento u otro o lo que haya que preguntar, pero yo como consejos me centraría un poco en esos puntos. Excelente, muy bien, muy bien. ¿Alguien más, alguna pregunta? O vos, Pau, si querés adicionar algo más. Sí, yo lo que sumo es todas las acciones que vayamos a hacer que tengan un sentido, ¿no? Y si vamos a preguntar, después hagamos algo con eso, porque a veces preguntamos y somos como acumuladores de información y de data, pero no hacemos nada. Entonces, si vamos a hacer algo, bueno, ¿cuál va a ser el paso siguiente? ¿Cuál va a ser la acción en función a modificar esa situación actual? Esa sería como mi recomendación. Bien, bien, perfecto. Con esto sí también quería sumar, Pau, con respecto a esto de empezar a dar los primeros pasos, sobre todo lo que estuviste mencionando, digo, en términos de costo, digo, vos lo empezaste a hacer en un inicio para lanzarte, digo, de manera sola lo hiciste, ¿no es cierto? Con ayuda, por supuesto, y parte también de tu conocimiento que fuiste formándote. Sí, no tenía presupuesto. Fue cuando arranqué mis primeros pasos. Obviamente, primero tenés que demostrar, probar, y después, a medida que van viendo resultados y todo eso, te van habilitando presupuesto. Pero sí, lo primero fue como llevar una propuesta de cuál era mi idea de esto, ¿no? De analizar, de conocer la audiencia. Y todo esto fue hecho sin presupuesto, una encuesta de Google Form. Pero vuelvo a lo mismo de antes, mucho partnership, mucho como venta, pero en el buen sentido de generar partnership con las áreas involucradas, ¿no? Para tener éxito. Para mí la clave de todo es, la clave del éxito es eso, como involucrar a las personas para que estén en el proyecto desde el inicio, pero ya les digo, encuesta Google Form, cuestionario, y después me pasó que a medida que fui repitiendo eso, fui mejorando las preguntas, ¿no? Porque decía, no, esta pregunta no me da nada de información, esta la tengo que sacar para mi próximo candidate persona. Y lo mismo los focus group, como trabajé mucho tiempo en selección, entonces estaba como muy acostumbrada a diseñar Assessment Center, entonces ese conocimiento de Assessment Center lo apliqué en el diseño de focus group para recolectar información que sea cualitativa y después integrar esa información cualitativa con los datos cuantitativos de la encuesta. Y ya les digo, todo eso fue sin presupuesto, iniciativa mía, diseño, creatividad, y ahí empecé a dar mis primeros pasos sin presupuesto.
Impecable, impecable, Pau. Marc, te hago esta pregunta también porque está adicionada con la pregunta que le hice a Pau. Respecto al involucrar una herramienta de ATS y sobre todo el poder que tiene Team Taylor como para generar campañas dentro de una base de datos y poder salir a buscar esos insights o esas preguntas, ¿esto es gestionable por medio del ATS? Sí, sí, totalmente. Hemos hablado de muchas cosas que se pueden hacer, de muchas acciones, de muchas estrategias distintas también dentro de eso, pero creo que hay una clave que es la de intentar centralizar, ¿no? Centralizar varias herramientas, varios procesos en un mismo sitio. Eso al final una ATS lo suele conseguir bastante. Lo que hay que intentar es diferenciar, ¿no? Por ejemplo, yo y creo que Tim Taylor se siente mucho más cómodo cuando trabajamos con empresas que realmente le importa todo lo que estamos hablando hoy, ¿no? En esta sesión, cuando realmente abogan y como dice Pau, ¿no? No solo se queda en el mensaje en la web, sino que realmente hacen cosas y sus propios embajadores como empleadores hablan bien de la empresa. Creo que cuando pasa eso es, bueno, pues todo mucho más sencillo. Entonces, al final, el hacer encuestas o el intentar mandar, pues tener feedback o incluso automatizar antes mensajes que decíamos, cosas muy simples, suelen estar ligadas a la herramienta con la que trabajas a diario. ¿Para qué? Para poderlo hacer más sencillo. Y al final eso, yo creo que cualquier reclutador o cualquier persona que ha estado, aunque sea involucrada en un proceso de selección, sabe la de tiempo que gastamos en cantidad de cosas que realmente sabemos que no tienen ese valor, ¿no? Que realmente no están dándonos ese valor diferencial. Y luego, obviamente, lo bueno es que yo creo que tiene que tener siempre esa herramienta un margen de personalización enorme, porque cada empresa es un mundo, cada reclutador con el que hablas tiene unas necesidades generales y otras muy específicas, ¿no? Entonces, como decía antes, bueno estar presente en eso, en muchos sitios para escuchar a todo el mundo, entender qué se necesita y a partir de aquí ir desarrollando cosas. Es un poco lo que nos ha llevado, yo creo, a donde estamos hoy en día y es la misión con la que seguiremos. Nunca vamos a obligar a nadie a trabajar de una determinada forma, pero le vamos a brindar las herramientas para que lo haga de la mejor forma y en el proceso le vamos a acompañar. Esa es la idea. Perfecto, excelente, excelente. ¿Alguien quisiera hacer alguna última pregunta y vamos cerrando? Yo en ese sentido, por lo menos para dar también parte ya del espacio final de la sesión. Sí, Marc, quiero hacerte yo una pregunta última antes de que por ahí habilitemos otra consulta más. ¿Hay posibilidad de hacer algún descuento si nombramos a que han participado en la HR Talent Sello en Team Taylor? Por supuesto, Jessica. Bien. Estamos en un punto, como decía antes, ¿no? De crecimiento, que cuanta más gente use Team Taylor, nosotros más contentos estaremos. Además, estamos creciendo un montón, tenemos clientes en todos los países de Latinoamérica. En España ya somos número 1, esperamos serlo de aquí poco en LATAM, en Latinoamérica. Así que, obviamente, encantado de enseñar Team Taylor mucho más y vamos a hacer un buen gesto para eso, para toda la gente que se ha reunido aquí y nos ha estado escuchando durante una horita, ¿no? Que creo que se les debe Uy, también un favor a ellos. sí, totalmente, Marc. Bueno, yo ahí estoy compartiendo en este mismísimo momento 3 QRs. Por un lado, el contacto de Pau para que puedan llegar a consultarles lo que necesiten, obviamente adicionar en su LinkedIn. Después tenemos el correo de Marc para cualquier consulta y desde ya poder solicitar esta información acerca también de la ATS, nombrando obviamente que han participado en esta HR Talent Session tercera edición, van a tener una bonificación especial y por supuesto también mi perfil ante cualquier consulta, duda que tengan acerca de adquisición de talento para poder asesorarlos. Bueno, gente, yo estimo, es más, vos, Marc, y Pau, entiendo que tienen ya algún que otro compromiso en lo próximo, así que bueno, voy a dar por finalización este maravilloso encuentro. La verdad ha superado ampliamente las expectativas de convocatoria. Bueno, Pau, muchísimas gracias enormes y Marc también por esta sesión y por este espacio que pasó volando, pero podríamos armar una segunda, ¿por qué no? Una segunda vuelta de estos temas que son, por supuesto, nuevos, pero también mucho por hacer y desarrollar. Gracias a ti, Jessica, gracias a ti y nada, a todos los asistentes. Espero que haya sido aplicable en el día a día. Eso esperamos al menos. Excelente. Gracias a todos, un placer.
Gracias, gracias Pau, gracias Marc. Sí, quedaron muchas preguntas, pero vuelvo a repetir, podemos contactar a cada uno, tanto para Marc como para Pau, acerca de las preguntas que tienen, y les comento que va a haber una grabación en la cual se las vamos a hacer llegar también para que puedan sumar a sus equipos en esta sesión. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias y nos vamos retirando. Gracias. Chau, Chau, chau. Chao, chau. chao, buen día. Buen día.